Vamos a ir buscando en nuestra Biblia, por favor. Vamos a usar nuestra Biblia y vamos a comenzar leyendo dos versos que están en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, en el verso 13 al 14. Una vez más, nuestro texto a localizar, Ezequiel capítulo 14, en el verso We're going to open 13 our al 14. Bibles to Ezekiel 14, verse 13 and 14. Nuestro tema para este día, The title for today, vamos a ver sobre la fe que agrada a Dios. The Faith That Pleases God. Vamos a hablar sobre la fe de un hombre que agradó a Dios, que comenzó siendo muy joven. We're going to read about a man, the faith of a man that started at a young age. Sobre la fe de Daniel. It's Daniel's faith. Vamos a aprovechar que estamos dando gracias a Dios por los jóvenes. We're grateful that we're giving thanks for the teenagers. Dice así, ¿lo tienen todos? Vamos a leer el texto, después hacemos una oración. Dice así, Ezequiel 14, verso 3 al 14. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantara el sustento del pan, y enviare ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Son of man, when the land sinneth against me by trespassing grievously, then I will stretch out my hand upon it, and will break the staff of the bread thereof, and will send famine upon it, and will cut off man and beast from it. Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, say the Lord God. Los invito a que hagamos una oración. Quiero que piensen en esto. Ya estamos aquí. Si estás aquí es por alguna razón importante. Yo creo que es porque esperas algo de Dios. Aprovecha el tiempo. Considéralo. Que tu tiempo el día de hoy no sea en vano. Now that you're here, I want you to take advantage of this moment. You're here for a reason. God wants to tell you something. Please take advantage of this. Si tu teléfono te es estorboso y piensas que te va a distraer, apágalo de una vez. If your cell phone is going to be a distraction, please turn it off right now. Lo más importante en este momento es dejar que Dios nos hable, ¿oh? Entonces, vamos a considerar eso. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Padre, queremos escuchar tu consejo. Queremos que nos enseñes, que si estamos haciendo algo mal, que nos enseñes para hacer correcciones. Y si algo hemos estado haciendo correctamente, Señor, que nos ayudes a seguir haciéndolo así. Por favor, usa tu palabra en cada corazón según la necesidad. Padre, por favor, si en este momento hay alguien que no es salvo todavía, ayúdale para que conozca tu salvación. Padre, ayuda a todos aquellos que tengamos en este momento problemas, Señor, no sé, circunstancias difíciles que estamos pasando, que no sabemos realmente muchas veces por qué esto es así.
que tu palabra nos ayude a tomar las mejores decisiones. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. La fe que agrada a Dios, la fe de Daniel. The faith that pleases God, Daniel's faith. No quiero comenzar sin antes considerar a los jóvenes. I don't want to start before I consider the teenagers. Aquí hay varios jóvenes presentes. There's several teenagers here. Algunos los conozco, algunos no. I know some of them, and some of them I don't. Ahí está Aldo, There's Aldo, Josabet, Savet, está Carolina, Nicole, Caroline, Nicole, Arendi, Arendi, Dwight, Dwight, está Elizabeth. Hay varios jóvenes Elizabeth. aquí. Está Javier, en fin, todos los jóvenes. All the teenagers. Jóvenes, el mejor tiempo para tomar decisiones es cuando se es joven todavía. The best time to make decision is when you're young, teenagers. Las decisiones que usted tome hoy The decisions you make now van a afectar su futuro. are going to affect your future. Si toman buenas decisiones hoy, If you make good decisions today, su vida va a ser mejor. your life is going to be better. Pero si toman malas decisiones hoy, But if you make bad decisions today, o sea, en este tiempo, in this time, su vida va a ser difícil después. your life is going to be difficult. Los que ya somos adultos sabemos sobre eso. The ones we are adults, we know about this. Cualquier adulto le podría decir cómo se sufre por las malas decisiones. Any adult could tell you how you suffer by making bad decisions, Pero no tiene que ser así. but it doesn't have to be this way. Jóvenes, esta es la parte importante. Teenagers, this is the important part. La Biblia dice The Bible says que el género humano, o sea, los hombres, that men fuimos creados por Dios. were created by God. Existimos por la voluntad de Dios. We exist by God's will. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. God knows what's best for us. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. God always wants the best for us. Pero Dios espera una cosa de ustedes y de nosotros, But God is waiting for a thing from you and me, que le creamos. that we believe in Him. Joven, hasta este tiempo, ¿le has creído a Dios? Teenagers, until this time, have you believed God? Cuando tomas una decisión, ¿consideras a Dios? When you make a decision, do you consider God? ¿La vida que llevas podría decirse que le agrada a Dios? The life you're living, could we say that it pleases God? Si no es así, If it is not this way, todavía hay tiempo de corregir. there's still time to make corrections. Siempre hay tiempo de corregir mientras estés vivo. There's always time to make corrections when you're alive. Pero mientras lo hagas más pronto, If you do it faster, es mejor para tu vida. it'll be better for your life. Deja leer un texto que no había pensado leer. Let me read you a text I haven't had in mind to read. Está en Proverbios capítulo 3. No está en la guía. Lo voy a leer en español. Solo Dwight lo va a leer en inglés, ¿no? Proverbios 3, búsquelo. Proverbs 3. Esto es para todos, pero especialmente para This jóvenes. is for everybody, but especially for the teenagers. Si yo hubiera leído este texto cuando tenía 17 años, 16 años, If I only had read this text when I was 17 years old, pero joven, tú lo puedes aprovechar hoy. a teenager, you could take advantage of it now. ¿Lo tiene? Sígalo con su mirada, por favor. Dice así, Proverbios, Proverbios capítulo 3, en el verso 5. verse 5. Proverbs chapter 3, verse 5. Este es un principio
básico para la vida. This is a basic principle for life. Dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Se entendió? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa? Créele cuando Dios te dice que debe vivir así. Créele aunque no lo entiendas. You got to believe God, what He's saying, even if you don't believe it. Créele a Dios aunque parezca ilógico. Believe in God, even if it's illogical. Créele a Dios aunque no te guste. Believe God, even if you don't like it. Te conviene creerle a Dios. It's convenient for you to believe in God. Créele con todo lo que tengas. Believe Him with all you have. No importa quién se oponga. It doesn't matter who opposes it. Es mejor creerle a Dios. It's better to believe in God. Y cuídate de esto. And be careful of this. Dice ahí también, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa eso? No pienses que eres más sabio que Dios. Don't think you're wiser than God. No pienses que tu decisión es mejor que la de Dios. Don't think your decision is better than God's. No pienses que tú sabes decidir mejor que Dios. Don't think you make better decisions than God. Tu corazón te va a decir que tomes esta decisión. Your heart will tell you to make that decision. Pero si Dios dice lo opuesto, But if God says otherwise, créele a Dios. believe God. Reconócelo, joven. Entiende lo que estamos leyendo. Teenager, you got to understand what we're reading. Es mejor creerle a Dios It's better to believe God que creer lo que tú piensas. than believe what you think. En la Biblia vas a encontrar mandamientos sobre lo que debes hacer y lo que no debes hacer. In the Bible, you're going to find the commandments and what you could do and what you can't do. Pero tus amistades, But tus amigos your relationships or your friends, te van a decir they're going to tell you que vivas to live como tú crees que es mejor. the way you think it's best. Eso se opone a Dios. That's opposing to God. La Biblia dice que te conviene vivir The Bible says it's convenient for you to live como Dios dice que vivas, like God wants you to live, siguiendo sus mandamientos. following His commandments. Tus amigos te van a decir, Your friends are going to tell you, hazle caso a tu corazón. believe your heart. Ese es un mal consejo. That's a bad advice. Algunos te dirán que es un buen consejo. Some would say it's a good advice. ¿Es un buen consejo escuchar a tu corazón? Siempre y cuando tu corazón escuche a Dios. It's good to listen to your heart every time it's God's will. Pero si tu corazón no conoce a Dios, But if your heart doesn't know God, no lo escuches. don't listen to it. Escucha a Dios Hear God. a través de su palabra. Leo el verso 6 también. Lea conmigo ahí en el verso 6. Let's read verse 6 also. Reconócelo a Dios, reconócelo en todos tus caminos. O sea, todo lo que vayas a hacer, Everything that you're going to do, asegúrate de que Dios lo aprueba. make sure that God approves it. Si Dios no lo aprueba, If God doesn't approve it, no lo hagas. don't do it. Si le haces caso a Dios, If dice you ahí, obey God, Él enderezará tus veredas. He will straighten your path. Él hará que tu vida vaya bien. He'll make that your life goes good. ¿En cuántos problemas nos metemos And how many problems do we get into por no tomar en cuenta el consejo de Dios? for not considering God's counsel? Pero el que toma en cuenta el consejo de Dios But the one that takes the counsel of God tiene menos problemas. has least problems, Vive mejor aquí en la tierra lives better here in this world, y tiene promesas de vida eterna. and has a promise of eternal life. Dice en el verso 8, In verse 8,
Habla sobre las consecuencias de obedecer a Dios. Talks about consequences of following God. Bien, porque será medicina a tu cuerpo, dice, It would be medicine to your body y refrigerio para tus huesos. and it'd be good for your bones. Habla sobre esta comparación, It talks about this comparison. que cuando obedeces a Dios When you obey God, es como el cuerpo que está sano, it's like the body that is healthy. es como aquel que tiene huesos fuertes, ¿no? It's like the one that has healthy bones, strong bones. ¿Y qué pasa con aquel que no obedece a Dios? What happens with that? The one disobeys God. Es comparado con aquel que su cuerpo siempre está enfermo, It's compared to the one that his body is always sick, que siempre le duelen los huesos. that his bones is always hurting. Es una comparación, It's a comparison. pero se vive mejor obedeciendo a Dios. You live better when you obey God. Joven, piensa en esto. Teenagers, think about this. En la Biblia hay ejemplos de hombres que obedecieron a Dios, In the Bible, there are examples of men that obeyed God, aunque comenzaron siendo jóvenes. even though they started young. Así rápidamente, dos ejemplos. Two examples. Número uno, un joven llamado José. A young man named Joseph. José decidió creerle a Dios, Joseph decided to believe God. decidió obedecerle a Dios en todo lo que iba a hacer. He decided to obey God in everything Y, that y he aun was to do. cuando, y aun cuando fue llevado a otro país, Even though he was sent to another place, José siguió obedeciendo a Dios. he still obeyed God. José no quiso ser igual a la gente de otro país. Joseph didn't want to be the same as the other people in other places. José quiso ser igual a Dios. He wanted to be like God. ¿Saben cómo fue la vida de José? You know how Joseph's life was? Fue uno de los hombres más importantes de su tiempo. He was one of the most important men in his time. Solamente el faraón era más grande que José, Only the Pharaoh was above him. pero José gobernaba sobre todo Egipto. Joseph governed all through Egypt. Dios honró a José. God honored Joseph. Qué bien le fue a José, ¿eh? His life was going good. Y José pudo ayudar a toda su familia. And Joseph helped all his family. Jóvenes que están aquí presentes, Teenagers that are here today. ¿quieres prosperar en esta vida? You want to prosper in your life? ¿Quieres ayudar a tu familia en esta vida? You want to help your family in this life? Yo creo que sí. I think you do. Por eso estás estudiando, That's why you're studying. por eso estás trabajando. That's why you're working. Pero no quieras parecerte al mundo. But don't be like the world. Esfuérzate por obedecerle a Dios. Obey God. Cuando lo hagas, When you do this, Dios te va a ayudar a ti God is going to help you para que se cumpla las cosas buenas que quieres hacer. so that the good things you want to do come to pass. Pero en primer lugar, obedece a Dios. But first of all, obey God. Otra persona en el Antiguo Testamento Another person in the Old Testament que fue grandemente bendecido por Dios. that he was greatly blessed by God. Su nombre es Daniel. His name is Daniel. No sabemos qué edad tenía Daniel cuando puso la fe en Dios. We don't know what age he was when he put his faith in God. La Biblia dice que era joven, The Bible says he was a young man, tal vez 18, maybe 18, tal vez 25, maybe 25, tal vez 30. maybe 30. En la cultura hebrea, un hombre de 40 todavía era joven. In the Hebrew culture, a man of 40 was still young. Pero vamos a hablar un poquito sobre la fe de Daniel. We're going to talk a little bit about Daniel's faith. En la Biblia, en Hebreos 11:6, In the Bible, in Hebrews 11:6, escucha esto. En Hebreos 11:6 se enseña que para agradar a Dios in Hebrews 11:6, to please God, hay que tener fe. we have to have faith. Fe es creerle a Dios Faith is believing in God y confiar en lo que Él dice and to trust in what he says y hacer lo que Él dice. and to do what he says. Eso es fe. That is faith.
Si tú dices que tienes fe, If you say you have faith, pero no le crees a Dios, but you don't trust God ni haces lo que Él dice, and do what He says, eso no es fe. that is not faith. No estás agradando a Dios. The Lord is not pleased with you. Pero Daniel tuvo una fe que agradó a Dios. But Daniel had a faith that pleased God, Y por eso Dios ayudó a Daniel. and that's why God helped Daniel. No lo digo yo, I'm not saying it. la Biblia lo dice. The Bible says it. Dice así en Hebreos 11:6. Hebrews 11:6 says, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Escucha lo que dice Hebreos 11:33. Hebrews 11:13. Ahí se menciona sobre la fe de Daniel. Here it mentions Daniel's faith. No se menciona a Daniel, It doesn't mention Daniel, pero sí se menciona sobre su fe. but it does say something about his faith. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Who through faith subdues kingdoms, wronged righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions. En el primer texto que leímos, In the first text that we read, en Ezequiel 14, Ezekiel 14, se mencionan tres hombres de fe. there are three men of faith. Se le llaman hombres justos. They're just men. Noé, Noah, Job Job, y Daniel. and Daniel. Daniel es llamado un hombre justo. Daniel is a just man. Significa que era un hombre justo. What does this mean, to be a just man? Bueno, en primer lugar, justo significa alguien que quiere vivir correctamente delante de Dios. A just man is the one that wants to live correctly in front of God. Pero también se usa la palabra justo But we also use the word just para alguien que es aprobado por Dios, about someone that is approved by God, para alguien que es aprobado para ir al cielo. for someone that is approved to go to heaven. Cuando alguien le cree a Dios, When somebody believes God, cuando alguien pone la fe en Dios when somebody puts their faith in God para vivir para Dios, to live for God, Dios le llama justo. God calls him righteous. Es lo que le llamamos nosotros un hombre salvado. That's what we call a man that's saved. Sí, Daniel fue un hombre salvo. Yes, Daniel was a saved man. Si Daniel viviera hoy, If Daniel would live today, diríamos que fue un cristiano. we would say he was a Christian. Sí, porque cuando Daniel le creyó a Dios, When Daniel believed God, también la muerte de Cristo obró para él, also the death of Christ was for him, aunque Daniel no conoció a Jesús. even though Daniel didn't know Jesus. Sí. Miren, esto es lo más importante para empezar. This is the most important to start. Todo comienza con la salvación. It all starts with salvation. Daniel no siempre fue salvo. Daniel was never always saved. Hubo un tiempo en que vivió en rebeldía hacia Dios. It was a time that he lived in rebellion against God. Él mismo escribió sobre eso. He wrote about this. Pero hubo un momento There was a moment en que Daniel decidió creerle a Dios that Daniel decided to believe God, y Dios le salvó. and God saved him. Voy a leer un texto bíblico que habla sobre la salvación. I'm going to read a text that talks about salvation. ¿Cómo puedo ser salvo? How can I be saved? ¿Cómo puedo ir al cielo si muero hoy? How can I go to heaven if I die today? Sin salvación no puedes ir al cielo. Without salvation, you cannot go to heaven. Necesitas ser salvado. You need to be saved. Dios dijo God said que la única forma de ser salvado the only way to be saved es por medio de poner tu fe is by putting your faith en la obra de Jesucristo. in the works of Christ. Cristo murió en una cruz. Christ died on the cross. Murió llevando los pecados de nosotros. He took all our sins. Cristo tiene poder para perdonarte. Christ has the power
to forgive you. Si crees que Él murió por ti, If you believe he died for you, si crees que Él llevó tu pecado en la cruz, if you believe he took your sin upon him in the cross, si le crees y le dices que te perdone, if you believe and you ask for forgiveness, Él promete darte vida eterna he promised you eternal life, y serás llamado justo. and you be called righteous. Significa aprobado por Dios. That means you're approved by God. Sin esto no puedes ir al cielo. Without this, you cannot go to heaven. Sin esto no puedes vivir para Dios aunque quieras. Without this, you cannot live for God even though you want to. Por eso se comienza por este punto. That's why you start with this point. Una vez que eres salvo, Once you're saved, Dios te ayuda para vivir para Él. God will help you to live for him. Así empezó la vida de todos los creyentes, That's how the life of all the believers started. como Daniel, Like Daniel, como José, like Joseph, como Job. like Job. Dice Romanos 3:23, escucha, Romans 3:23 hasta el 26. through 26. Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Después dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Déjenlo leer una vez más, escuchen, lo voy a leer en una versión diferente, lo mismo. ¿Cómo puedo ser salvo, joven? ¿Cómo puedes ser salvo si no lo eres? Adulto, ¿cómo puedes ser salvo si no lo eres? Miren, escuchen lo que escribió Pablo. Pues todos hemos pecado, dice Pablo. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, o sea, ir al cielo. Nadie puede hacerlo. Después dice, sin embargo, en su gracia, o sea, Dios nos dio un regalo. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, escuchen, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Ahora, todo eso en inglés. No. Romanos 3:23 al 26. ¿Cómo ser salvo? Okay. Romans 3:23 through 26. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus, the Christ Jesus, whom God have set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the redemption of sin that are past through the forbearance of God, to declare, I say, that this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Daniel era un joven salvo, ¿ok? Daniel was a young man that was saved. Por eso es llamado justo. That's what he was called, righteous. Él fue llevado a Babilonia, He was taken to Babylon. fue llevado prisionero, He was a prisoner porque Israel se había rebelado, porque todo el pueblo se había rebelado contra Dios. because Israel have rebelled against God. Tal vez en el camino Daniel se arrepintió. Maybe on his way to Babylon, he repented. No sabemos en qué momento, We don't know when. pero antes de llegar a Babilonia, But before he went to Babylon, Daniel decidió creerle a Dios y vivir para Dios. Daniel decided to believe God and live for God. Su historia es un modelo. His story is a model. Nos puede servir su historia.
This story can help us como modelo de fidelidad, as a model of being faithful, de santidad, de integridad. of holiness, and being integrate. Mire, para Daniel no fue fácil, ¿eh? For Daniel, it wasn't easy. Él fue llevado a otro país He was taken to another place con otras costumbres, with other customs, con otros dioses. with other gods. Y el rey de Babilonia And the king of Babylon quería wanted que todos los que iban a su país that all that came to his place aprendieran las costumbres de ellos. to learn their customs. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, And the king of Babylon quiso cambiar a Daniel. wanted to change Daniel. De hecho, le empezó por cambiarle el nombre. He began by changing his name. De hecho, le quiso cambiar el nombre a todos los amigos de Daniel. He wanted to change all Daniel's friends' names also. Les quiso cambiar la comida. He wanted to change the food they ate. Les quiso cambiar su conocimiento. He wanted to change their knowledge. Pero el rey de Babilonia But the king of Babylon no pudo cambiar el corazón de Daniel, couldn't change Daniel's heart porque Daniel había decidido confiar en Dios. because Daniel had decided to trust God. Y lo vemos, en primer lugar, busquen su Biblia, And we see this Daniel capítulo 1, verso 8, así rápidamente, porque Daniel ya el tiempo se chapter nos va. 1, verse 8. Ya estamos terminando. No, no es cierto. Daniel 1:8, miren, joven y adulto. Teenagers and adults. Miren lo primero que hizo Daniel, Look at the first thing Daniel did, que él le agradó a Dios. that he pleased God. Dios se agradó de Daniel. God was happy with Daniel. Y lo primero que hizo Daniel después de ser salvo What Daniel did after he was saved, es determinó servir a Dios. he determined to serve God. Decidió servir a Dios. He decided to serve God. Y decidió que nadie iba a cambiar eso. And he decided that nobody was going to change that. Y miren, leemos el verso 8. Let's read verse 8. Dice así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. But Daniel proposed in his heart that he would not delight himself in the portions of the king meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Y usted se pregunta, tal vez, And you might ask yourself, maybe, ¿qué tenía de malo la comida que le ofrecieron a Daniel? what was wrong with the food they offered Daniel? La comida en sí no, It was not the food, pero sí había algo malo. but there was something bad. Por ejemplo, For example, la comida que le ofrecieron a Daniel the food that they offered Daniel, incluía algunas carnes, por ejemplo, it included some sort of meat que, que contradecían lo que la ley decía para el pueblo hebreo. that contradicted the law that the Hebrew people were accustomed to. Algunas bebidas de Babilonia Some drinks of Babylon tampoco cumplían con lo que decía en la ley para el pueblo hebreo. were not in the law of the Hebrew people. Y Daniel no quiso ofender a Dios, And Daniel didn't want to offend God porque Daniel quería agradar a Dios. because Daniel wanted to please God. También en la cultura de Babilonia, Also in Babylon culture, toda la comida del rey all the king's food, era dedicada a sus dioses, it was dedicated to their gods, a sus ídolos. to their idols. Y Dios prohibió al pueblo hebreo tener otros dioses. And God prohibited the Hebrew to have other gods. Si Daniel hubiera aceptado la comida del rey, If Daniel would have accepted the king's food, hubiera evidenciado, hubiera demostrado, pues, he would demonstrate que estaba de acuerdo, that he agreed to it. pero Daniel no lo hizo. But Daniel didn't do this. ¿Dónde empezó Daniel? Él tuvo
convicción firme. Daniel started with having a firm conviction. Él propuso en su corazón He proposed in his heart hacer únicamente lo que le agrada a Dios. to do only the things that please the Lord. Te pongo un ejemplo de este tiempo. I'll give you an example of this time. Aquí tenemos a un joven de 18 años. Here we have a young man at 18 years old. Un día va a otro país One day he goes to another country y le ofrecen bebidas alcohólicas. and they offer him alcohol beverages. Él sabe que eso no agrada a Dios, And he knows that this doesn't please the Lord. pero sus amigos le van a insistir. And their friends are going to insist. Le van a decir que en esa cultura está permitido. They're going to tell him in this culture that is permitted. Le van a decir que ahí no es malo. They're going to say, here is not bad. Si ese joven decidió realmente servir a Dios, If that young man really decided to trust God, va a rechazar eso. he's going to refuse that. Pero si nunca tomó una decisión verdadera, But if he never made a true decision, él no va a poder hacer lo que agrada a Dios. he's not going to be able to do what it pleases God. Son importantes las decisiones, Decisions are very important, las convicciones. and also convictions. Tiene que ver con la integridad. It has to do with integrity. ¿Saben ustedes lo que es la integridad? Do you know what integrity means? La palabra integridad, Integrity. esa palabra es muy importante, ¿ok? This word is very important. Integridad habla de no tener dos corazones, Integrity means not to have two hearts, es decir, tener un solo corazón. to have only one heart. Si has decidido servir a Dios, If you have decided to serve God, sírvele a Dios, serve God, vive para Dios, live for God, agrada a Dios, be pleasing to the Lord. no compartas tu corazón. Don't share your heart. Se dice que alguien es íntegro. ¿Sí? Se dice que alguien es íntegro It says that somebody integrity cuando hace when he does lo que dice what he says y lo que piensa and what he thinks acerca de Dios. about God. Si yo digo que le creo a Dios If I say I believe God y solamente hago algunas cosas que agradan a Dios, and I do some of the things that are pleasing to God, ¿seré íntegro? would I be my No, no, en realidad no, ¿eh? in really you wouldn't. Integridad es Integrity is hacer lo que pensamos de Dios, to do what we think of God, hacer todo lo que conocemos de Dios. to do everything that we know about God. La integridad es muy importante, ¿eh? Integrity is very important, Especialmente para los jóvenes, especially to young men or teenagers, también los adultos. and also the adults, Pero miren, jóvenes, teenagers. cuando usted está con sus papás, When you're with your parents, se porta bien. you behave. Cuando está aquí en la iglesia, se va a portar bien. When you're here at church, you're gonna behave. Me pregunto, I ask myself, ¿te seguirás portando así will you keep behaving cuando estés en la universidad? when you're in college, Cuando no esté tu papá, tu mamá, whenever your parents are not around, cuando no esté el pastor, when the pastors are not around, cuando no esté otro cristiano a tu lado? when another Christian is not by your side? Daniel pudo mantenerse firme. Daniel stood firm. No estaba su papá allí, His parents weren't there. no estaba su mamá, no estaban sus maestros. His teachers weren't there. Daniel estaba solo He was by himself, y él se mantuvo firme. and he stood firm. Se resistió a lo que le ofreció el rey de Babilonia. He didn't accept what the king offered him. Yo me pregunto, yo pienso, I think qué rica se habrá de haber visto esa comida. how delicious that food might have looked. Era lo mejor de la comida del rey. It was the best, the king's food. Qué King's food. rica se debió haber visto esa bebida. How good that drink must have been. Era la bebida que se daba al rey. It was the drink that was given to the king. ¿Y saben qué dijo Daniel? And you know what Daniel said? Dennos mejor legumbres. ¿Es cómo decir esto? El bistec se ve rico, el del rey de Babilonia, The king's steak looks pero yo prefiero frijoles.
but I want beans. ¿Sí me entiende? Daniel se mantuvo firme, Daniel was firm. fue fuerte ante sus deseos. He was strong from his desires. Daniel pudo controlar sus deseos. Daniel could control his desires. Joven, Teenage, no es fácil controlar los deseos, ¿eh? it's not easy to control your desires, Aunque tú pienses que sí. even though you think they are. Tal vez hoy puedas decir, Maybe today you could say, si me ofrecen drogas, yo no la voy a aceptar. if they offer me drugs, I'm not going to accept. Si me ofrecen vino, no lo voy a aceptar. If they offer me wine, I'm not going to take it. Si se me ofrece un chico o una chica, no la voy a aceptar. If a female or male offers themselves to me, I'm not going to accept. Pero si no decides confiar en Dios hoy But if you don't decide to trust God today y tomar una decisión and take an action de servirle a Dios, to serve God, te digo que vas a fracasar. I'll tell you, you're going to fail. Te van a dominar las emociones. Your emotions are going to dominate you. Necesitas que Dios te ayude. You need God's help. Solamente con la ayuda de Dios Only with God's help, se puede tener control sobre las emociones. you could have control over your emotions. Los adultos sabemos de eso, ¿cierto? The adults know about this. Ya pasamos por ahí. We already passed through that. Que levante la mano el que siempre pudo controlar sus emociones. Raise your hand, the one that controls their emotions. No es cierto. Es imposible controlarte sin ayuda de Dios. It's impossible to control yourself. Si no caes en una cosa, caes en otra. If you don't fall in one thing, you fall in another. Pero Daniel no lo hizo But Daniel didn't do that porque confiaba en Dios. because he trusted God. ¿Y saben qué hizo Dios? And you know what God did? Dios ayudó a Daniel God helped Daniel con esa comida que él tomó. with the food that he took. Se vio mejor He looked better que los que comieron la comida del rey. than the ones that ate the king's food. Se vio mucho mejor. He looked a lot better. Dios honró a Daniel. God honored Daniel. Miren, la separación es importante. The separation is important. Si decides creerle a Dios, If you decide to believe God, vive para Dios. live for God. No porque el pastor te lo diga. Not because the pastor is telling you to. Yo sé que alguno te va a decir, I know some is going to say, no quieres hacer esto porque tu pastor te lo prohíbe. don't believe that because your pastor. No prohíbo nada. I don't tell you nothing. Es Dios el que te pone límites. It's God that puts the limits. Los límites son buenos. But limits are good. No me digas que embriagarse con vino trae cosas buenas. Don't tell me if drinking wine brings good things. Nunca en la historia de la humanidad Never, el vino ha traído cosas buenas. never in the story of history, wine has brought good things. Nunca en la historia de la humanidad la droga ha traído cosas buenas. Never in history, drugs have brought you good things. Oh, sí se siente muy bien, pienso yo. I think you would feel good if you do them. Pero ¿cuántos problemas traen los vicios? They bring a lot of problems to your life. Y Dios quiere lo mejor para ti. And God wants something better for Por you. eso te pone límites. That's why he puts limits. Yo sé que no nos gustan los límites, I know you don't like limits, pero Dios quiere que le creas but God wants you to trust him para que te vaya bien. so that you have a good life. O sea, entonces, número uno, Daniel tuvo convicción firme, Number one, Daniel had a firm conviction. decisión firme. Sin esto no se puede hacer nada, ¿eh? Without this, you can't do anything. Tienes que tomar una decisión. You got to make a decision. Número dos, Daniel aprendió a depender de Dios. Number two, Daniel learned how to trust God. Daniel fue humilde. Daniel was humble. Daniel nunca dijo que él era muy sabio. He never said that he was wise. Daniel nunca dijo que él era muy fuerte. He never said he was strong. Daniel nunca dijo que él sabía todo. Daniel never said he knew it all. Daniel aprendió que todo lo que hacía Daniel learned that all that he did, era porque Dios le ayudaba. it was because God helped him. Mire, lee un texto al respecto. I'm going to read a Busca text. Daniel 2:23, por favor. Daniel 2:23. Así rápidamente, Daniel 2:23. Jóvenes, sean humildes. Adultos también, seamos humildes.
No haters, sabemos todo. be humble. We don't know everything. Dios lo sabe todo. God knows everything. Por eso le necesitamos. That's why we need him. Dice en el verso 23, cuando el rey de Babilonia le pidió a Daniel que le declarara un sueño. When the king of Babylon wanted Daniel to reveal a dream, Daniel no sabía qué significaba ese sueño, ¿ok? Daniel didn't know what that dream meant. Si Daniel no contestaba, iba a morir. If Daniel didn't answer the king, he was going to die. ¿Y saben qué hizo Daniel? And you know what Daniel did? Consultar a Dios He went to God y darle gracias cuando Dios le ayudó. and gave him thanks when God helped him. Dice el verso 23. Verse 23 A says, ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, dice, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. I thank thee and praise thee, although God of my fathers, who has given me wisdom and might, and has made known unto me now what we desired from thee. For thou hast now made known unto us the king's matters. Daniel hizo muchas cosas importantes, Daniel did a lot of important things pero no es porque él fuera sabio, ¿ok? because it was not because he was wise. Es porque Daniel confiaba en Dios It's because Daniel trusted God y Dios le dirigía. and God directed him. Miren, algunas cosas Daniel ni las entendió, Some things Daniel didn't understand. en otras se asustó, In others, he was afraid. pero aún así las hizo But even though he made them cuando Dios le ordenó. when God told him to, Daniel fue muy humilde Daniel was very humble y aprendió a depender de Dios. and he learned how to depend on God. Número 3, Number 3, Daniel fue un hombre constante en la oración. Daniel was constant in prayer. A ver, que levante la mano los que le encanta orar. Raise your hand, those who like to pray. No nos gusta orar, la verdad. We don't like to pray in reality. Orar es hablar con Dios. Pray is talking to God. Es sencillamente eso. That's all it is. Poner delante de Dios Put in front of God nuestras acciones de gracias. for thankfulness O decirle a Dios lo que necesitamos. or to tell God what we need. Pero no nos gusta hacerlo. But we don't like to do that. ¿Sabe por qué no oramos? You know why we don't pray? Porque creemos que no necesitamos a Dios. Because we believe we don't need God. Creemos que todo lo sabemos y todo lo podemos. We think that we know it all, Pero and we Daniel can no do fue it all. así. Daniel no fue así. But Daniel wasn't like this. Miren, lea conmigo Daniel 6:10, por ejemplo. Daniel 6:10. Daniel oraba Yes. y él invitaba a otros a orar también. Daniel 6:10. Pues aquí. ¿No? ¿No está? Bueno, lo voy a leer en español nada más. Daniel 6:10. ¿Sí? Dice así. Cuando Daniel supo, dice, esta fue una ocasión en la que se trató de impedir que Daniel orara. ¿Ok? Antes de leer, Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel had a custom of praying 3 times a day. E hicieron algo para que él dejara de orar. And they did something so that he stopped praying. Era una orden firmada It was an order signed que quien orara en tal día that he who prayed in a certain day, iba a ser lanzado a los leones. he was being thrown to the den of the lions. Vamos a ver qué hizo Daniel. Let's see what Daniel did. Porque recuerden que él ya había decidido que es servir a Dios. Remember, he already decided to Y serve God. cuando alguien decide, And when somebody decides, nadie lo hace retroceder. nobody could stop him. Por eso la decisión es importante. That's why decisions are important. Dice así el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes, dice. Now, when Daniel knew that the writing was signed,
he went into his house, and in his window being open in the chambers towards Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before God as he used to do. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted What would you have done si se firmara una ley if a law was signed que dijera that said cualquier hombre que esté orando, every man that is praying, cualquier hombre que se encuentre orando, any man found praying, aún por los alimentos, even for your food, será lanzado al lago a los leones? would be sent to the ¿Qué haría usted? lions? What would you do? Bueno, si ahora no oramos como quiera, ¿verdad? Well, we don't pray now. Piénselo. Think about it. Si ahora nos es difícil, If right now it's difficult, ¿qué pasaría si nos amenazaran por orar? what would happen if they tell us that we're gonna Eh, die from praying? Daniel sabía que le podía costar la vida Daniel knew it would cost him his life, y él siguió orando. and he still prayed. Daniel le tuvo más temor a Dios que a los leones. He feared more God than man, Y esa es la verdad, ¿eh? and that's the truth. El problema es que nosotros no le tenemos temor a Dios. The problem is we don't fear God, Daniel sí, and Daniel did, y él siguió orando. and he kept praying. Ahora, ¿lo lanzaron a los leones, sí o no? Did they throw him to the lion? Sí. Yes. ¿Podemos decir que a Daniel le costó la vida, sí o no? You could say that it cost him his life. Sí, a Daniel le costó la vida. Solamente que Dios se lo preservó, The only- ¿cierto? God preserved his life. ¿Y por qué Dios lo ayudó? Why did God help him? Porque Daniel decidió servir a Dios. Because Daniel decided to serve God. Miren, estoy terminando. Punto 4, nada más son 5, me falta uno más. Punto 4. La fe de Daniel demostró valor ante la adversidad. The faith of Daniel demonstrated value and Daniel demostró valor ante el peligro, pues, ¿cierto? Miren, yo sé que nosotros luego decimos que somos valientes, ¿cierto? we sometimes say that we're brave. Mira, seamos valientes, pero para creerle a Dios, Let's be brave, but for God, para confiar en Dios. to trust God. Mira, lea conmigo Daniel 6:21, por favor, y el verso 22. Let's read Daniel 6:21 and 22. Dice así. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, dice, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, dice. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God has sent his angel and have shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before his inconsistency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Hasta ahora estamos presentes. Va a haber un momento en tu vida, porque siempre lo hay, While they're here present, there's going to be a moment in your life en que vas a tener que decidir entre obedecer a Dios you're o a gonna los hombres. you're gonna have to decide to believe God or man. Vas a tener que decidir entre obedecer a Dios o a los hombres. You're gonna decide to obey God or man. Si decides obedecer a Dios, If you decide to obey God, Dios te va a honrar a ti. God's gonna honor you. Pero si te da temor, But if you're afraid, si te da miedo lo que te digan lo que te pidan los hombres, if you're afraid what men ask of you, no vas a poder servir a Dios. you cannot serve God that way. Pero si no le crees a Dios, But if you don't believe God, no pienses que te va a ir bien. don't think everything's gonna go good. Es mejor obedecer a It's Dios. better to obey God. En Hechos capítulo 5, en el verso 29, no lo busque, Hechos 5:29, Acts 5:29. hubo un tiempo en que le prohibieron a los discípulos de Jesús predicar el evangelio, ¿se acuerdan? There was a time when the apostles they prohibited them for speaking of Jesus. ¿Se acuerdan lo que respondieron ellos? ¿Se acuerdan?
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Hechos 5:29. Termino con esto. Daniel le creyó a Dios. Daniel believed God. Miren, Daniel escribió muchas profecías de parte de Dios. Daniel wrote a lot of prophecies from God. Pero Daniel no solamente las escribió, Not only did he write them, Daniel las creyó, he also believed them, aunque en muchas profecías él no las entendió. even though he didn't understand a lot of prophecy, a lot of the prophecies. Solamente para terminar con esto. Yo sé que el tiempo es mucho, es muy poco. Quiero que piense esto. I want you to think about this. ¿Sí crees lo que dice aquí en este libro? Do you believe what the Bible says? Daniel no tenía un libro como este, ¿eh? Daniel didn't have a Bible like the one Tenía he had. partes de este libro. He had part of it. Pero lo poco que Daniel conocía de parte de Dios, The little bit Daniel knew about God, Daniel lo creyó. he believed, Y Daniel vivió por muchos años, ¿eh? and he lived a long life. Murió un rey A king died, y Daniel siguió viviendo. and he was still alive. Daniel was still alive. Murió ese otro rey And another king died, y Daniel siguió viviendo. and Daniel was still alive. Daniel tuvo una larga vida. He had a long life. Fue puesto fue colocado en puestos de renombre He was placed in places of name, a great name, y siempre le trataron bien a Daniel, and and they always treat him nice porque Daniel sí le creyó a Dios. because Daniel believed God. Jóvenes especialmente. Teenagers, especially, ¿Quieres que te vaya bien? you want your life to be good. Créele a Dios Believe God, y te va a ir bien. and your life is going to be good. Pero si decides no creerle a Dios, If you decide not to believe God, Dios va a seguir siendo Dios, ¿eh? will still be God. Dios no va a cambiar lo que Él dijo. God is not going to change what He said. Si Dios dice que es mejor que le creas a Él, así es. If God says it's better to believe Him, Si that's Dios what it dice que is. le va mal a los que no le creen a Él, así es. If God says the one that don't believe in Him is they're going to go bad, that's the way it is. Yo sé que muchos estarán pensando, A lot of you might be thinking, conozco a alguien, I know somebody. no es cristiano, He's not a Christian. no le hace caso a Dios He doesn't obey God. y qué bien le ha ido And look how good his life is. por ahora. Pero no sabes todavía cómo va a terminar. But you don't know how his life is going to end. La Biblia sí dice cómo terminan los que no le creen a Dios The Bible does say how the life of a man that doesn't trust God y ends, siempre terminan mal, and it always is bad. siempre terminan mal. Dios dice que lo que Él ha dicho se va a cumplir. God says whatever he said will come to pass. Daniel lo creyó. Daniel believed it. Yo te invito a que le creas a Dios. I invite you to believe God. Nos conviene creerle. It's convenient for us to Último pray. texto. The last text, Mateo, búsquenlo todos, por favor. Vamos a terminar con esto. Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, en el verso 18. verse 18. Tal vez nunca has leído la Biblia. Maybe you haven't read the Bible. Tal vez nunca te han hablado de Cristo. Maybe they haven't talked to you about Christ. Pero si tienes una Biblia, léela, But if you have a Bible, read it. créela, Believe the Bible. porque todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Because all that is written in the Bible is going to come to pass. Dice Mateo 5:18. Matthew 5, ¿Lo tienen 18. todos? Esto fue lo que dijo Jesucristo. This is what Jesus said. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, dice, hasta que todo se haya cumplido. For fairly I say unto you, till heaven and earth pass, no jot or
no little shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Concluyo con esto. I conclude with this. ¿Qué nos enseña la vida de Daniel? What does Daniel life teach us? La vida de Daniel nos enseña que no importa dónde te encuentres, No matter where you're found, no importa a qué estés expuesto, it doesn't matter what you're exposed to. si tienes convicciones firmes en Dios, If you have firm convictions in God, si le crees a Dios realmente, if you believe God truly, Dios te va a sostener God will sustain you y Dios te va a bendecir. and God will bless you. Pero tienes que creerle a Dios. But you got to believe in God. Una vez más, yo invito a los jóvenes I invite the teenagers que quieran creerle a Dios that want to believe God. y que le vaya bien en esa tierra. So you have a good life in this earth. Quiero pedirle a los padres también I want to ask the parents que ayuden a sus jóvenes, to help the teenagers, que ayuden a sus jóvenes para que puedan creerle a Dios. to help the teenagers so they could believe in God. Cómo puedo ayudar a mi joven? How could I help my teenager? Poniendo la Biblia en su corazón, Putting the Bible in his heart. o sea, enseñándole, This means teaching them, ¿sí? no sé, impulsándolo, exhortándole, animándole, trayéndolo a la iglesia. Bringing him to church, motivating him. ¿Sí? Y si el padre no está presente, If the parents not present, me llamó la atención que algunos abuelos traigan a sus nietos. caught my attention. Some grandparents brought their. Dios bendiga a los abuelos que traen a sus nietos. God bless the grandparents. Por alguna razón el padre no los puede traer. For some reason, the parents can't bring them. Pero qué bonito se oye. A mí me encanta cuando dicen, el abuelo este es el que está aquí. I like to hear when they say my grandfather's here. Siempre hay forma. There's always a way. ¿Usted quiere la bendición para los jóvenes? You want a blessing for the teenagers? Ahorita vamos a dar gracias a Dios por los jóvenes. Right now, we're gonna give thanks for the teenagers. Podemos hablar mucho a los jóvenes. Pero si no los encaminamos en el camino de Dios, But if we don't teach them the word of God, no hay forma de ayudarles, ¿eh? there's not a way we could help them. No hay forma de ayudarles si no es bajo la dirección de Dios. There's no way we could help them unless it's under the will of God. Si usted decide hacerlo en sus fuerzas y puede decidirlo, If you decided to do it on your strength, pero usted no es tan sabio ni tan poderoso para ayudar a los jóvenes. but you're not as wise and strong to help, Usted se puede equivocar, you can make mistakes, pero Dios no. but God doesn't. Hagamos una oración, por favor. Let's pray. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por cada persona en este lugar. Padre, bendice a los adultos, Señor. A los adultos, Señor, que aún en edad aún avanzada, Señor, decidieron tomar su decisión de poner la fe en Cristo. Padre, si en este lugar hay un adulto que no ha puesto su confianza en Cristo porque no sabía, porque no entendía, Padre, ayúdale para que él pueda ser salvado. Padre, ayuda a cada adulto que está en este lugar y si tiene jóvenes, hijos o nietos, para que quieran guiarle, para que quieran animarle, para que quieran exhortarle a confiar en Cristo. Padre, ayúdales, por favor. Padre, te pido especialmente por cada joven aquí presente. Señor, ayuda a los jóvenes para que ellos quieran creerte, para que usen tu palabra, Señor, para que usen las herramientas que nos has dejado. Señor, bendice en primer lugar a los jóvenes con la salvación. Padre, yo te pido que si en este lugar algún joven no es salvo todavía, Padre, ayúdale para que quieran creerte. Señor, para que quieran venir a Cristo en arrepentimiento, pidiéndole que les perdone y que tengan la vida eterna y para que tengan el poder para vivir en esta tierra hasta que tú les llames a tu presencia. Padre, por favor, usa tu palabra en cada corazón. Padre, damos gracias porque tú has preservado la vida de los jóvenes, de los niños, que el día de hoy, Señor, estamos también agradeciéndote porque les has permitido cursar un grado más en sus escuelas, Señor. Por favor, sígueles dirigiendo,
Te necesitamos, Padre, porque nuestros hijos están en lugares donde nosotros no podemos llegar. Ayúdanos porque nosotros no sabemos todo, pero tú lo sabes todo. Padre, obra en los corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. No se mueva de su lugar. Vamos a pasar un pequeño PowerPoint y queremos pues recordar y reconocer a Dios y también reconocer a los niños y a los jóvenes por el esfuerzo que están haciendo en el